Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista. Hoy vamos a dar unas orientaciones para leer Persona en Acción y no morir en el intento. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, escribió este libro, Persona en Acción, en el año 1969. 9 años después de escribir Amor y Responsabilidad y 9 años antes de ser Papa. ¿Cuáles veo que son las principales dificultades para leer Persona en Acción? Primero, que Wojtyła en su método inductivo no usa ejemplos, inductivo. Inductivo significa que parte de experiencias particulares para llegar a conclusiones universales. Pero al partir de experiencias particulares, el problema es que las experiencias particulares que analiza no son concretas. Por ahí dice, vamos a partir de la experiencia del hombre, o vamos a partir de la experiencia de la moralidad. Pero esas experiencias no dan ejemplos concretos, no al menos en esta obra. Sí da ejemplos en sus obras, en sus poesías, sí podemos sacar ejemplos de su vida, de cómo ha vivido la Segunda Guerra Mundial, pero no da ejemplos concretos, al menos en este libro Persona en Acción. Esa es la primera razón por la cual es tan difícil de entender. Y la segunda razón por la cual es difícil de entender Persona en Acción es que este libro es eminentemente una antropología crítica. Principalmente, pero no solamente, critica a Max Scheler. Y no siempre dice con qué conceptos los critica, y por eso se hace tan difícil entender el sentido de esas categorías. ¿Sí? Bueno, empecemos. Vamos a dar una idea, un panorama general de esta obra, que es tan interesante, un esquema. Tiene 4 capítulos y una introducción. En la introducción, Karol Wojtyła propone su método y su objeto propios. Esto es importante porque el método de Wojtyła no es puramente fenomenológico. ¿Por qué no es fenomenológico? Porque no parte de la experiencia de la conciencia, y ya vamos a ver por qué. Porque la experiencia de la conciencia, tal como la entiende Max Scheler, no alcanza para llegar a fundamentar la responsabilidad. ¿Por qué? Ya veremos. Entonces, no parte de la fenomenología, sino que a partir de la fenomenología funda un método nuevo para poder llegar a entender la experiencia de la persona. Pero no solamente la experiencia de la persona, sino su responsabilidad al realizar las acciones. ¿Sí? Y por eso parte de un método inductivo, pero un método inductivo que parte de la experiencia de la persona, en la cual está integrada toda la persona, y no solamente la experiencia de los sentidos, tal y como quería Aristóteles. Por eso su método inductivo es como la inducción de Aristóteles, pero no es igual a la inducción de Aristóteles. ¿Sí? Y esto lo desarrolla muy bien Juan Manuel Burgos en su libro La experiencia integral, donde intenta dar un método para el personalismo. Sigamos. El primer capítulo se llama Conciencia y Operatividad. Este capítulo busca dar una superación a los determinismos, principalmente el emocionalismo de Max Scheler. Justamente al final de este capítulo hay algo clave que se habla de que se llega a emocionalizar la conciencia fenomenológica se llega a emocionalizar cuando todo lo que pasa en la conciencia fenomenológica, no moral, fenomenológica, es de carácter puramente afectivo y no hay ningún lugar para la responsabilidad. Es que este es el problema. Cuando Scheler analiza conciencia, en su análisis de la conciencia pura y emocional, no hay ningún lugar para la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo a mis acciones solamente las experimento, pero no las realizo, nunca voy a ser responsable de las acciones que realizo, que solo experimento. Vamos a darle otra beta para que se entienda mejor. Quizás pensemos en un término que se usa mucho en psicología y en medicina, que es la patología. La patología viene del griego pathos, que significa padecer.
las patologías se padecen, las patologías no se realizan, yo no soy responsable de la patología, o al menos no soy responsable ahora, quizás fui responsable en un pasado, pero no ahora, de la patología que padezco. Entonces, esto es muy interesante y muy bueno, todo lo que se pueda entender mejor y comprender las patologías. Pero si la patología abarca absolutamente todo el ámbito de la persona, no podría haber ningún lugar para la responsabilidad, para lo que yo no solo padezco como patología, sino que también lo que realizo moralmente. Por eso, para buscar a Wojtyła es muy importante el momento de la decisión. Y acá, Wojtyła, en un libro que no es persona de acción, cita a dos psicólogos. Se llaman Solomon Asch y Albert Michote, que son dos psicólogos polacos muy reconocidos y que no conocemos mucho, la verdad, pero estaría bueno investigar un poquito más sobre esto, porque ellos hablan sobre el momento de la decisión, ¿sí? Entonces, el segundo capítulo es sobre la trascendencia de la persona en acción. En esta trascendencia hay un intento de superación del inmanentismo moderno. ¿Qué pasa? Husserl y la modernidad, el segundo Husserl y generar la modernidad desembocó en una especie de idealismo. ¿Qué pasa con el idealismo? Que todo lo que yo le pongo desde mi subjetividad o desde distintas teorías que se pueden hablar al respecto, digamos, en el conocimiento, si yo digo que en el conocimiento todo lo que conozco es porque yo construyo mi objeto de conocimiento, todo lo que conozco, mi realidad, lo que me rodea, las personas, es tanto lo que yo le pongo que se llega a decir, entonces yo pongo todo y no hay nada que se me revele que esté más allá de mí, porque yo no puedo superar lo que yo le pongo a las cosas, lo que yo le pongo desde mi subjetividad, desde mis condiciones a priori, como dice Kant, o desde mi espíritu, como diría Hegel, mi Geist. Como yo le pongo todo a lo que yo conozco, no hay nada que pueda soy incapaz de trascender. Pero no estamos hablando de trascendencia solo de Dios, de trascendencia respecto a lo más mínimo que tenga enfrente, cualquier cosa, una persona. No puedo conocer a las personas porque no trasciendo. Y Wojtyła nos dice, sí, trasciendo. ¿Y cómo trasciendo? En la acción. ¿Qué quiere decir esto? No trasciendo en los sentimientos, no trasciendo en los pensamientos, trasciendo en acciones responsables y en ese diálogo, que ya vamos a hablar también del diálogo, ¿no? En mis acciones soy capaz de trascender a una teoría interminable filosófica que nunca trascienda, o una búsqueda de vivencias afectivas y fuertes y profundas. Todo eso no me hace trascender, sino que lo que me hace trascender en definitiva es la acción. Y ya vamos a ver que el diálogo también tiene un lugar en esta parte. Y bueno, el cuarto capítulo se llama Integración y Psique. En primer lugar, la palabra integración es importante porque hay gente que piensa que cuando se lee persona de acción, que Wojtyła llega a una especie de reduccionismo de la acción, como que todo fuera acción. Y no es así. ¿Por qué? Porque para Wojtyła no es que la persona sea solo acción, sino que al realizar acciones, toda la persona queda integrada en esa acción. ¿Qué quiere decir? Yo puedo pensar algo, puedo sentir algo, pero hasta que no lo realizo, eso queda en la subjetividad, queda en mí. Pero cuando lo realizo responsablemente, a partir de lo que pensé, lo que sentí, esa acción se vuelve responsable y me planifica y me perfecciona. Y todo mi ser queda integrado y perfeccionado en esa acción. Lo cual no quiere decir que sea solamente acción. De hecho, Wojtyła habla que además las acciones operativas está todo lo que es activación. Bueno, y vamos a seguir haciendo esto, pero sigamos. Y el quinto capítulo es la participación en acción de otras personas. Yo, realizando acciones, puedo participar en lo que realizan los demás. Y acá busca ya irse más por una teoría política que no desarrolla tanto en este libro, pero sí desarrolla en otros libros, que es la superación del individualismo y del colectivismo, que son dos teorías con las que siempre luchó el personalismo, ¿no? Bueno, vamos a analizar las tres primeras partes con la introducción, y la participación lo dejamos porque ya hemos hecho un análisis. Digo que el video que hice antes sobre
Juan Pablo II sobre Carlo Wojtyła, que explicaba su personalismo ontológico, ahí analicé muy bien lo que son las categorías que llamadas propiedades ontológicas, pero aquí con un poco más de comprensión voy a un análisis más esquemático del libro, que nos puede ayudar mejor a entenderlo bien, hasta donde yo llegué a entenderlo. Bien, como decíamos, vamos a volver. La introducción. Juan Pablo II en su introducción propone un método y un objeto propio. Como decíamos, usa la inducción aristotélica, pasa de experiencias particulares a conclusiones universales. ¿Cuál es la experiencia particular de la que parte? Primero, la experiencia del hombre. Entonces, es la experiencia del hombre, no la conciencia pura fenomenológica, sino la experiencia del hombre, que es la experiencia de la persona. Entonces, Wojtyła, ¿qué es la experiencia del hombre? ¿Qué dice? Sabemos que el hombre es persona porque realiza acciones. Y acá yo le agregaría acciones responsables, ¿no? Responsables de lo que pienso, de lo que siento, de lo que quiero. Entonces, yo acá estas acciones se llaman también actus personae, acto de la persona. Agrego, no acto en el sentido de acto aristotélico que tenía que ver con la noción de acto y potencia, sino más bien acto en cuanto a actos de la persona, ¿no? Acciones. Bien. Y la experiencia, esta experiencia del hombre también se denominan vivencias. Este concepto vivencias que saca de la fenomenología Wojtyła y que tiene constantemente presente. Bien, recordemos esto, ¿sí? Una experiencia de la acción es una cosa, pero realizar esa acción es otra cosa. O sea, parece sonso la diferencia, pero no lo es. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser responsable de acciones que solo experimento que no realizo. Cuando realizo las acciones, soy responsable de las acciones. Y cuando las experimento, no soy responsable de ellas, porque solamente las padezco. ¿Bien? Entonces, dentro de esas vivencias está la experiencia de la moralidad, que es una experiencia del hombre. O sea, dentro de las acciones que yo realizo están los valores experimentados antes de realizar la acción y que motivan la acción. Vamos a explicarlo. La experiencia de la moralidad es una vivencia de una jerarquía de valores, un ethos, que significa en griego significa costumbres, que toma mucho de Mayer, que pueden llegar a motivar mis acciones. Esas acciones se convierten en hábitos, y si son buenas, me perfeccionan. Los hábitos buenos me perfeccionan, los hábitos malos me hacen menos perfecto, me hacen malo. Los hábitos también son analizados como experiencias habituales de la moralidad, como mis acciones se van repitiendo en el tiempo y se van convirtiendo en hábitos. Porque en los hábitos que incorporo demuestro que me importan más unas cosas que otras. Es decir, tengo un ethos, me importan más las personas o me importa más la plata, me importan más las personas o me importa más el poder, me importan más las personas o me importan más mis intereses, mis comodidades o las personas que me rodean. ¿Qué me importa más? Bueno, esa forma de adorar en mi vida se va convirtiendo en un hábito, ¿no? Que motiva mis acciones y que se convierte en una experiencia habitual de la humanidad, en la cual yo experimento constantemente esa forma de valorar las cosas. ¿Qué pasa? A su vez, como decíamos antes, una experiencia habitual de la moralidad no es lo mismo que el hábito en sí, porque los hábitos se realizan, no se experimentan. Entonces, yo puedo experimentar habitualmente los valores que pongo uno por encima del otro, y también puedo realizarlos, porque los hábitos que son realizados se van incorporando y ya no necesito tanto esfuerzo para realizar esos hábitos, ¿sí? Entonces ya dijimos que hay unos valores que motivan mis acciones y esas acciones se vuelven responsables justamente cuando realizo esas acciones se vuelven responsables, y cuando esas acciones siguen la norma personalista se vuelven objetivas, porque si pongo a las personas que me rodean por encima de todas las otras cosas que me interesan, se llegan a volver objetivas. Sigamos. Entonces, como decíamos, hay una superación de los determinismos, principalmente el emocionalismo de Max Scheler. Como decíamos, para Scheler las acciones no se realizan, sino que simplemente se experimentan. Y muchos lo acompañan en esto. Si yo no realizo mis acciones, si yo las experimento o las padezco, no soy responsable de ellas y por tanto no tienen un carácter moral. Entonces,
¿Cómo puedo llegar a defender la responsabilidad que tenemos en nuestras acciones a partir del método elegido por Wojtyła? Por eso, como decíamos, a través de la experiencia de la moralidad. Y veamos cómo funciona esto. La experiencia de la moralidad, esto quizás podamos perfeccionarlo un poquito más, que tendría que estudiar un poquito más, pero hasta donde puedo entender, hay una formulación de Wojtyła que usa, que es puedo, pero no tengo que. ¿Qué significa esto? Quizás pueda resultar un poquito ambigua y difícil de entender. ¿Por qué? Porque no es que yo puedo hacer el mal, pero no tengo que hacerlo porque es malo. No, eso no es lo que quiere decir Wojtyła. Wojtyła va a un momento previo a la consideración moral. Más por el lado de puedo hacer esto, pero no me siento constreñido o obligado físicamente por un impedimento físico o por un impedimento psicológico como un pánico o como una fobia o como un miedo o por una especie de determinismo de muchos tipos que pueda haber, como puede ser social, por ejemplo. En mis experiencias puede haber momentos de que sí me siento muy contenido por muchas cosas, a que no puedo lograrlo, muchas cosas, pero hay otras que sí. Hay momentos en la vida en que no me siento obligado por nada a hacer algo y que tengo que elegir. Bueno, después de ese momento en que me doy cuenta de eso, viene el momento moral, que es, bueno, yo puedo hacer esto otro. Pero, ¿qué es bueno y qué es malo? Hay un momento de la decisión ahí, ¿no? Entonces, para que se pueda entender un poco mejor esto, hay que recordar el término autoposesión de Wojtyła. El término autoposesión es muy común en el personalismo. ¿Qué pasa? La autoposesión no se refiere a un indeterminismo total. Wojtyła prefiere usar el término autodeterminismo. Yo me determino con mis decisiones libres. ¿Qué pasa? Vamos a usar un ejemplo de su propia realidad. Vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Cuando una persona le tocaba esconder a otra persona, un judío, en su casa y venían los nazis, quizás tenía que defenderla, pero si la defendía corría el riesgo de morir. Yo puedo decir que está acá y librarme del problema, pero no es que estoy constreñido o obligado a hacerlo, sino que yo podría hacer algo mejor, salvo que tengo miedo. A veces los miedos del pánico, capaz que si una persona le da pánico empieza a trastabillar cuando le habla al oficial que viene, capaz que ahí complica. Bueno, eso es ya otro tema. Bueno, capaz que ahí es ya otro tema. Pero supongamos que todo eso no está. Supongamos que no tengo miedo, no tengo pánico, no tengo fobia. Nada me determina a hacer una cosa o la otra de tipo social, o psicológico, o físico. Si lo defiendo y lo encuentran, es posible que muera. Pero si no lo defiendo, lo van a matar a esa persona, a él o a ella. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, ahí está el momento de la responsabilidad. ¿Qué es más valioso? ¿Mi interés, mi vida o la vida de la persona que tengo al lado que está escondida y que depende de mí? Bueno, ahí está. Ese es el momento del puedo pero no tengo que. Puedo como decir que está acá y salvarme la vida, pero no tengo ninguna obligación de hacerlo. Así como puedo defenderlo, pero tampoco tengo nada que me constriña a hacerlo. Es mi decisión. Y ahí es donde hay, bueno, entonces, si ya es mi decisión, ¿qué es lo moralmente bueno? Ahí está la decisión por lo correcto. Después, en un segundo momento. Entonces, bueno, hay un segundo momento que hay una autoposesión, que hay una decisión importante, en que quizás, bueno, en este caso, o puedo ser héroe, o puedo llegar a hacer algo muy malo que destruya quizás una familia entera. Entonces, ¿qué hago? Autoposesión, responsabilidad, ahí va la autoposesión. ¿Qué pasa? Por eso, a veces, autoposesión, bueno, Einstein en un momento usó el término también administración más que autoposesión. Aunque también es autoposesión, pero bueno, administración también puede ser muy interesante para hablar de la autoposesión, porque es verdad que uno en la vida va administrando todo lo que tiene y no es que siempre tiene un uso totalmente libre de todo lo que tiene dentro, los hábitos, los afectos, los pensamientos, los sentimientos, y lo va administrando, y de esa administración depende
lo que puedas lograr hacer o no hacer en el futuro, ¿no? Pero bueno, sigamos. La acción con la que yo respondo a esta experiencia es mi acción, la acción de la persona. En términos de Wojtyła, el actus personae. Pero también realizamos acciones que no son de carácter moral. Pero estas acciones no son actos de la persona, son la persona en acto. A su vez, vamos a decir que además del acto de la persona y la persona en acto, están lo que son las activaciones de carácter pasivo, que son otra cosa. No vamos a entrar en eso. Entonces, vamos a Veritatis Splendor de Juan Pablo II. ¿Por qué digo que está en consonancia la Veritatis Splendor con persona en acción? Vamos a dar un ejemplo. En una parte dice Juan Pablo II: no siempre podemos hacer el bien, pero siempre podemos evitar hacer el mal. Y a esto vamos al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sigamos. La trascendencia de la persona en acción. Yo, a través de las acciones que realizo, puedo lograr salir de mí mismo. Como decíamos, tener experiencias emocionales auténticas y profundas, o crear un sistema filosófico excelente, no alcanza para salir de mí mismo. Todo eso puede ser bueno, pero me tiene que llevar a hacer algo respecto, siendo consecuente con lo que siento y con lo que pienso. Si no, no sirve. Tenemos experiencias, en general, que las personas que nos rodean son más importantes que cualquier otra cosa que nos interese. Pero si no lo son, hay una inversión de valores. Me importa más la plata, me importa más el poder, me importa más o la comida o otras cosas que las personas que me rodean. Entonces ahí habría una inversión de valores, tal y como dice Edith Stein en su tesis sobre la empatía. Entonces descubrir el valor de las personas que me rodean me lleva a dedicar mi vida y todas las cosas que me interesan al servicio de ellas. Y eso es la norma personalista. Perdón, no quiero decir que hasta que deje las cosas que son buenas también. Uno va a dejar de trabajar para tener plata, ni para avanzar en la vida con muchas cosas, o como de comer, por el servicio de los demás. Sino de tener una jerarquía de valores ordenada. Siempre en el momento de la decisión van a ser, en el momento de decisiones importantes o muy puntuales, que se pueden analizar una por una, uno puede ir viendo de qué manera puede ponerse al servicio de los demás y cuándo tiene que dejar otras cosas para servir al otro, ¿sí? Entonces, cuando vivo de acuerdo a lo que siento y lo que pienso, soy responsable. Cuando esa responsabilidad la pongo al servicio de las personas, vivo la norma personalista, que es la clave de la objetividad de la ética, que lleva a afirmar el valor de la persona sobre cualquier otra cosa que me interese y que valore, y eso lo llevo a mis acciones, a mis hábitos. Vamos a integración y psique. Este tercer capítulo, que dice que la experiencia que yo tengo como persona es una sola, y dentro de esta experiencia integral puedo analizar ciertas experiencias puntuales. Puntuales, como es con evolutiva, intentar formularla. ¿Por qué? Porque como decíamos, todos los aspectos de mi persona que Wojtyła nombra, mi aspecto espiritual, mi aspecto psíquico y mi aspecto corporal, están integrados en esta experiencia. Y no solo la experiencia no es solo puramente sensible, no es una experiencia puramente de los 5 sentidos, es una experiencia en la cual están integrados todos mis aspectos. Y este es un capítulo que despliega maravillosamente Juan Manuel Burgos, que es una gran obra en 2 libros puntualmente, que es La experiencia integral y Antropología, una guía para la existencia. Entonces, mi inteligencia, mi afectividad, mi lenguaje, todas mis capacidades, todos mis aspectos participan también directamente de esa experiencia. No es que aparece en un momento después de la experiencia, sino que mi inteligencia participa de la experiencia directamente y no solamente en el momento de la abstracción. La inteligencia no cumple en carácter puramente abstracto, como parecen querer muchos filósofos, sino que participa directamente de la experiencia. Yo cuando vivo, cuando actúo, cuando pienso, cuando hago cosas, también está mi inteligencia y las inteligencias múltiples en ese trabajo, ¿sí? Entonces, el tema acá es que también Wojtyła va analizando un poco la afectividad. ¿Y qué pasa acá? La afectividad parte mucho de von Hildebrand y también de Scheler y de Stein. Va viendo
la conmoción y la excitación. La conmoción es la capacidad de conmoverse. ¿Qué pasa? Para von Hildebrand la capacidad de conmoverse es la base, no sé si de toda la afectividad, pero de la más profunda afectividad. O por ejemplo, la empatía en Einstein también es un cierto conmoverse, ¿no? Y la simpatía en Scherer. Entonces, ¿qué pasa? No, es que, por ejemplo, von Hildebrand usaba para el término conmoverse lo que se llama la afectividad tierna, que coincide en parte con lo que Santo Tomás llamaba apetito concupiscible. Bien. En este libro, Wojtyła no analiza la afectividad enérgica, o sea, el apetito irascible, todo lo que tenga que ver con la parte más que tiene que ver con la ira, con el miedo, porque no es un análisis completo de la afectividad. Pero ¿por qué quiere ir Wojtyła al tema de la conmoción, de la capacidad de conmoverse? Bueno, por este primer punto, este primer desarrollo, que es la base de la afectividad más profunda. ¿Y por qué? Porque después llega un momento que Wojtyła distingue entre lo que es la conmoción y la excitación. ¿A dónde vamos con esto? Como dijimos, este libro Wojtyła escribe 8 años o 9 años después de escribir Amor y Responsabilidad. Wojtyła, un año antes de Presión de Acción, fue el tema de la revolución sexual con la aparición del anticonceptivo. Y Wojtyła está tratando de dar una base para la moral sexual. O sea, hay muchas cosas que quiere defender Wojtyła con este libro. Está hablando de la ética, principalmente de la moral sexual, de la filosofía política que quiere defender y de superación de muchos determinismos de tipo psicológicos o físicos de los que sean. Entonces, pero no es una superación total, no es un completo indeterminismo, ¿no? Porque también acepta que hay cosas que son pasivas. Entonces, dijimos, hay una integración de la persona en la acción. Todo lo que me pasa pasivamente, activamente, lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, todo queda integrado en la acción. Porque todo lo que queda en el interior se llega a realizar y a cumplir en la acción, y no antes. Y por ese lado va este capítulo. Y el cuarto capítulo, como decíamos, es el de la participación. Pero como ya hicimos un análisis de ese capítulo, no lo vamos a hacer y lo vamos a dejar acá. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista.